Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que esta historia no es mía, le pertenece a Cowboy Alchemist, todos los créditos a sus respectivos creadores, link de su perfil en la descripción. Y como siempre la meta de likes para la continuación es de 50 likes, y ya vi las estadísticas y el vídeo tiene cuanto mucho 300 vistas, que al menos un 1% de clic a un botón no parece tan difícil. Saludos para Kevin Andrés Moreno Córdoba 2867. Josué Vega BC1BR. Luis Joel Noverola. Rodrigo Perna 6594. Zoc 725. Y un superpoderoso ninja turbo neo ultra hiper mega multi alpa meta saluda a Zoo. A Diego Iwatanicilla. ¿Quién fue el primero en pedir saludos? No aflojes chava al. No olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal. Se saludan a los que pidan saludos en el comentario fijado que dejaré abajo del vídeo. Además se saluda a los miembros del canal que aparecen en pantalla ahora mismo para ahorrar tiempo en el vídeo. Y una vez aclarado eso, disfruten esta historia. Vivir en un mundo de ranas. Parte 2. Capítulo 13. La plaga de la locura. Anne era una hipócrita. Antes de venir a Amibia, le mentía a su madre muchas veces. Se había convertido en algo natural para ella, todo para no meterse en problemas con su madre y su padre. Nunca le importó realmente la preocupación y el dolor que les causaba a sus padres cada vez que mentía. Simplemente no quería meterse en problemas, que le gritaran o que la castigaran. Eso era lo que le importaba. Ahora comprendía el dolor que les había infligido a sus padres por todas las mentiras que les había mentido. Qué tan irónico sería que se enojara tanto con alguien a quien consideraba un abuelo por mentirle. En la mente de Anne, tenía todo el derecho a estar enojada. No se trataba de faltar a la escuela, hacer trampa en un examen o no hacer las tareas del hogar. Se trataba de esconderse y tratar de destruir lo único que le permitiría a ella y a Frank volver a casa. Significaba todo para ella que permaneciera a salvo y volviera a ella. Y eso es lo que la llevó a su nueva misión. Volver a la cueva que Frank había usado antes de mudarse con los Plantar. La caja de música estaba guardada en su mochila. Ya no confiaba en Hop Pop para que se la pusiera. Anne ya no confiaba en él para nada. Esa confianza se había esfumado hace mucho tiempo. Sin embargo, se sentía culpable por haber dejado a Frank solo en la casa. Podría haber regresado y haberle dicho que se fuera con ella, pero Anne no podía regresar, no con Hop Pop esperando para contarle más mentiras. Anne no quería verlo y preferiría no verlo por unos días. Al salir del bosque, Anne se encontró en un campo grande. Al reconocerlo, supo que iba en la dirección correcta. Sin embargo, antes de que Anne pudiera reanudar su búsqueda, vio una vista asombrosa. Se dice que los escarabajos elefantes son las criaturas más grandes de los anfibios. Esto es cierto, pero no se encuentran entre las criaturas más grandes del mundo. En el valle, Anne vio tortugas gigantescas que caminaban lentamente hacia el claro desde el oeste. Estas enormes bestias se parecían a la tortuga de las Galápagos y caminaban a la velocidad de, bueno, una tortuga. Pero su tamaño les permitía viajar grandes distancias. Cada una tenía un árbol grande con hojas carmesí que crecían en la parte posterior de sus caparazones, creciendo con las tortugas a medida que envejecían. También eran todas de color verde azulado con patas traseras y colas violáceas. A pesar de sus similitudes, en realidad eran tortugas. Habían atravesado el mar nadando desde tierras lejanas y finalmente habían llegado al final de su migración. El líder de la manada emitió un rugido fuerte y quejumbroso, para avisar a las demás que finalmente lo habían logrado. Las cansadas tortugas caminaron hacia el gran abrevadero y comenzaron a beber. Los padres de las tortugas jóvenes y mayores, que habían estado allí durante cientos de años, saciaron su sed. Mientras los miraba, Anne comenzó a caminar hacia adelante, manteniendo la distancia con las enormes bestias. Los que la notaron la miraron antes de volver a sus quehaceres. Estaban recogiendo hojas de los enormes árboles que rodeaban las llanuras y extendían sus largos cuellos para alcanzar las ramas altas y comer.
Anne se detuvo y jadeó cuando sintió que le arrojaban un montón de tierra. Oye. Le gritó a la tortuga hembra, que usó sus patas traseras para cavar un hoyo en el suelo. Un proceso que todas las hembras de la manada hicieron. Cada hoyo tenía forma de campana y de zapato y se cavaba hasta que la tortuga pudiera estirar las patas en la base. En cuclillas, la tortuga rugió mientras sus grandes huevos caían en el agujero. Oh, guau, dijo Anne con asombro. Se sorprendió al ver a la madre poniendo sus huevos, lo que a la niña tailandesa le pareció genial. Entonces, la madre comenzó a echar tierra sobre el nido. ¡Guau! Anne saltó rápidamente para quitarse de en medio. Riendo, la niña tailandesa observó con creciente asombro cómo la tortuga madre se acercaba a uno de los árboles y comía de las frutas que colgaban de sus ramas. Jeje, mamá tiene hambre, dijo, pensando en su propia madre. La verdad es que a mamá le habría encantado tenerlos a todos. Estaba a punto de empezar a alejarse cuando algo en el bosque llamó su atención. Sus oídos captaron el sonido de un animal. Y parecía que estaba sufriendo y enojado. Provenía de una espesa maleza y Anne podía oír más gruñidos y chillidos de la criatura. Trató de alcanzar su arco, pero se dio cuenta de que no lo llevaba encima. Anne solo estaba armada con su raqueta de tenis, que no era un arma muy útil. Sin embargo, sin otra opción, la sacó y se preparó para defenderse. Ese ruido le salvaría la vida cuando la criatura que hacía ese sonido saliera de entre los arbustos y la atacara. Era un lagarto de cuello con volantes y Anne rápidamente lo golpeó en la cabeza cuando se acercó demasiado. Lo hizo volar hacia atrás antes de caer al suelo con un crujido desagradable que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Para su terror, volvió a levantarse y Anne pudo ver cómo era. Y seguro que le daría pesadillas durante varias noches. Su cuerpo verde parecía el de un zombi pútrido, burbujeando y desprendiéndose activamente hasta convertirse en un lodo de color marrón anaranjado, dejando al descubierto partes importantes de su esqueleto, incluidas partes de su columna vertebral y huesos de su antebrazo izquierdo. Su rostro era especialmente horrible de ver. Había un gran agujero podrido en el lado izquierdo de su cabeza, una lengua azul que se agitaba y dientes blancos torcidos en mandíbulas sin labios apenas unidas por tendones podridos. Una gran cantidad de moco barra saliva verde brillante goteaba de su boca y cubría su lengua, y su volante también se estaba deshaciendo. Pero lo que hizo que el cuerpo de Anne se congelara y se bloqueara fueron sus ojos. Sus ojos anaranjados saltones sin pupilas y con una red de venas amarillas enfermizas. Eran inhumanos, antinaturales y llenos de malicia descontrolada. El lagarto, del mismo tamaño que ella, se lanzó contra Anne, chillando y gruñendo con movimientos descontrolados. Sin embargo, no llegó muy lejos cuando la tortuga madre golpeó con su pie frente a él, rugiéndole. El lagarto se sobresaltó y corrió por un momento. Por un momento, todo pareció estar bien, mientras Anne suspiró aliviada. Pero entonces el lagarto se giró y hundió sus dientes en la pierna del gigante. La tortuga rugió de dolor. Anne jadeó. No. Gritó, pero la criatura con caparazón acabó con la vida de la lagartija levantando la pata y golpeándola con ella. Cayó de lleno sobre el animal y aplastó su cuerpo, desde el pecho hasta la cola, salpicando sangre por todo el suelo. La cabeza del lagarto chillón cayó al suelo y finalmente murió. Una red de venas amarillas enfermizas salió de sus ojos llenos de sangre. Anne suspiró aliviada antes de acercarse a la pata de la tortuga gigante. La herida era horrible. Le habían quitado un gran trozo. Oh, Dios mío, eso es horrible, dijo Anne, mirándola con disgusto mientras la enorme criatura con caparazón también la miraba. Bueno, al menos se curará. La tortuga gimió y se dio la vuelta. Anne observó cómo la madre comenzaba a caminar de regreso al abrevadero. Yo también debería tomar un poco de agua, dijo, sacando una de sus botellas de plástico de su mochila. Anne comenzó a caminar junto a la tortuga. Sin embargo, algo olía mal. Le picaba la nariz por el olor de lo que debían ser huevos podridos y mierda líquida que se había cocinado junto. Fue entonces cuando miró la marca de la mordedura de la tortuga y vio que había comenzado a supurar mientras el resto del cuerpo comenzaba a pudrirse a un ritmo acelerado. ¿Pero cómo podría ser eso? Ella simplemente fue mordida. Una serie de hojas comenzaron a caer alrededor de ella y de la tortuga. Anne miró hacia arriba y su disgusto se convirtió en pavor y horror. La tortuga gigante no solo estaba enferma, sino que sufría un dolor inimaginable.
Su piel comenzó a adquirir un tono amarillento verdoso y a supurar, sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a gotear mucosidad de su nariz. A medida que la infección avanzaba, la piel comenzó a caerse y a desprenderse de los músculos, abriendo agujeros a lo largo del cuerpo, en particular, en las vértebras. Incluso el árbol que tenía en la espalda de la bestia se marchitó y comenzó a pudrirse. Cada paso que daba era una agonía, pero tenía que llegar al agua. Comenzó a sufrir una deshidratación rápida y grave. Dios mío, dijo Anne, deteniéndose para dejar pasar a la tortuga. Su andar se volvió letárgico y su carne siguió descomponiéndose a velocidades antinaturales. Había visto suficientes películas para saber lo que estaba pasando. Se está convirtiendo en un zombie. Y esto no era como cuando el boticario Gary infectó a todos con sus esporas. Este era un zombie legítimo. Era demasiado tarde para salvar a la tortuga infectada, pero había otras tortugas alrededor. Anne corrió hacia la más cercana y comenzó a agitar su raqueta hacia ella, tratando de asustarla y alejarla del abrevadero. ¡Ey! ¡Váyase! Gritó a todo pulmón, consiguiendo que el animal la mirara confundido. ¡Váyase! Está infectada. Anne señaló a la tortuga moribunda que eructaba y tenía arcadas. Luego sumergió su boca en el agua y comenzó a beber de ella. Por favor. Tienen que irse. Suplicó Anne a las demás tortugas, lo que llamó su atención, pero no hicieron nada. Se está convirtiendo en un zombie. Por favor. Se los ruego. El infectado bebió todo lo que pudo antes de echar la cabeza hacia atrás. Tosió mientras miraba el agua, gruñendo profundamente. Su sed no se sació y se sumergió de nuevo en el agua, goteando mucho más y haciendo que el agua burbujeara. Anne corrió hacia una de las patas de la tortuga y comenzó a golpearla. Por favor. Gritó entre lágrimas. No quiero que todos mueran. Pero la tortuga la empujó hacia atrás y Anne cayó al suelo. No entendían y no querían irse. Y iban a morir por ello. La tortuga infectada resopló mientras echaba la cabeza hacia atrás y volvía a mirar el agua. Luego, vomitó violentamente su sangre en el pozo de agua. Anne observó con horror lo que sucedía antes de que se detuviera. Jadeó pesadamente antes de vomitar sangre nuevamente. Esta vez, todas las tortugas cercanas vieron lo que estaba sucediendo. Dejaron de conducir y se alejaron del pozo de agua. Cuando los vómitos de sangre cesaron, la tortuga infectada volvió a gruñir profundamente. Mientras la observaba mientras se levantaba, Anne observó con creciente horror cómo la víctima entraba en la etapa final de la infección. Toda sensación de lucidez se desvaneció del cerebro de la bestia. Pequeñas pústulas y venas comenzaron a aparecer en su piel. Finalmente, los ojos de la tortuga madre que alguna vez estuvo viva experimentaron un cambio característico. La pupila se contrajo hasta el punto de volverse invisible mientras el resto del ojo se volvió rojo con venas amarillas flotando alrededor de los bordes, dando una vaga semejanza con una esfera roja cubierta de gruesas grietas amarillas. Oh, no, jadeó Anne. El infectado emitió un rugido furioso y agónico antes de atravesar el agua, no caminando, sino cargando. Corría más rápido de lo que Anne hubiera imaginado que correría una tortuga. Con una furia asesina y sin nada que lo detuviera, corrió hacia el nido. Las madres primerizas no tuvieron más remedio que apartarse del camino cuando la bestia empezó a destrozar los huevos de todos los nidos, esparciendo huevos por todas partes, sobre la hierba y la tierra. Las otras tortugas observaron conmocionadas y horrorizadas. Se apartaron del camino cuando corrió hacia ellas. ¿Sabía que estaba matando los huevos? ¿Los aplastó deliberadamente? Anne ni siquiera sabía si podía pensar más. Estaba furioso cuando chocó contra una de las otras madres. Un miembro de la manada vio la masacre y gruñó. Rugió y atacó a los infectados, intentando detener su alboroto. Escondiendo la cabeza dentro de su caparazón, la valiente criatura se estrelló contra el infectado, empujándolo hacia atrás y haciéndolo tambalearse. El infectado rugió furioso y hundió su cabeza en el caparazón de la otra tortuga, hundiendo su pico en su cuello retraído y sacándolo. Mató a la tortuga mientras chillaba en completa agonía. El infectado le desgarró la garganta y la arrojó lejos. Anne observó con horror absoluto cómo la tortuga atormentada masacraba al resto de sus parientes anteriores, mordiéndoles las piernas y el cuello, pisoteándolos con tanta fuerza que les atravesaba el caparazón, aplastando y destrozando sus entrañas y huesos hasta desmenuzarlos. El último de la manada, formado por una madre y sus crías, intentó escapar, pero la infectada la alcanzó fácilmente.
Chocó contra la espalda y el cráneo de todas las crías que se movían lentamente y luego estrelló a la madre contra un árbol, empalándola fatalmente en las ramas puntiagudas. Como era la única que quedaba con vida, Anne quedó profundamente traumatizada. El valle boscoso, que antes era tranquilo, ahora estaba cubierto de sangre de inocentes ancianos y jóvenes y de yemas de huevo de nonatos. Los machos, las madres y sus bebés fueron brutalizados de maneras inimaginables. El compañero de manada corrupto que los asesinó jadeaba, recuperando el aliento en medio de la carnicería. Anne solo podía tomar una decisión: correr lo más rápido que podía. La tortuga infectada estaba bloqueando el camino de regreso a la casa de los Plantar y Wartuo. Tenía que quedarse entre los árboles y esconderse, y luego esperar su oportunidad para regresar y advertir a todos. Mientras tanto, en la granja, Frank disfrutaba mucho de su tiempo durmiendo hasta tarde. Eso fue hasta que la puerta de su habitación y la de Anne se abrió de golpe y Sprig y Polly entraron corriendo. Búsqueda, búsqueda, búsqueda. Corearon juntos, bajando corriendo las escaleras antes de saltar arriba y abajo en la cama de Anne. Chicos, y acabo de despertar. Por favor, gruñó, dándose la vuelta y tratando de volver a dormir. Vamos, tenemos una misión que cumplir, exclamó Sprig, al notar que Anne no estaba en la cama. Vamos. Probablemente Anne ya esté levantada. Seguramente esté en la cocina. Dile que la amo y que estaré allí en un momento, dijo Frank con los ojos aún cerrados. Está bien, dijo Polly, saltando de la cama y siguiendo a Sprig escaleras arriba. Búsqueda, búsqueda, búsqueda. Corearon de nuevo los dos mientras corrían hacia la sala de estar. Sin embargo, en el momento en que vieron a su abuelo, se detuvieron y lo miraron. Espera un momento, dijo Sprig. Hop Pop estaba en un estado lamentable, mucho peor que nunca. Se veía muy cansado, con los ojos enrojecidos y bolsas bajo los ojos. Hop Pop parecía dormido y miserable, sostenía una taza de café en su mano derecha y miraba hacia la ventana. Y él sabía que todo era culpa suya. Anne había descubierto la verdad sobre sus intenciones de destruir la caja. La mentira había sido descubierta y eso destruyó a Hop Pop, sabiendo que había dañado permanentemente la confianza que ella tenía en él. Había esperado que Anne hubiera regresado, pero nunca lo hizo. Preocupadas por el bienestar de su abuelo, Sprig y Polly se miraron y comenzaron a acercarse a él. Hop Pop, ¿estás bien?, preguntó la rana rosa. Hop Pop se dio la vuelta y dijo en un tono triste: esta vez sí que la he cagado, chicos. Respiró profundamente. Les he estado mintiendo a Frank y a Anne sobre la caja de música. Intenté destruirla pero no pude, así que, la enterré debajo del árbol de la entrada. ¿Qué? Hop Pop se rió entre dientes con tristeza. Oh, la cosa se pone peor. Cuando fui a desenterrarlo anoche, Anne vio todo y salió corriendo. He estado esperando toda la noche a que volviera. ¿Qué hiciste qué? Las tres ranas miraron hacia la entrada de la cocina y se preocuparon y asustaron cuando vieron a Frank parado allí. Llevaba su chaqueta debajo del poncho, con la parte delantera echada sobre el hombro. Al principio, la vieja rana estaba tan asustada que Frank escuchó todo. Sin embargo, cuando entró en la cocina, Frank solo escuchó que Anne se había escapado y que no había vuelto a casa desde la noche anterior. Su mente se cerró a todas las demás preocupaciones y prioridades. Al niño nada le importó cuando escuchó que Anne no había subido y que nadie sabía dónde estaba. «¿La dejaste ir sola?», gritó Frank. Estaba enojado con la rana por haberla dejado irse sin decirle nada. Podía estar con Anne y asegurarse de que estuviera bien. Sí, porque yo. Hop Pop no pudo contarle sobre la caja porque Frank lo interrumpió. Dejaste que mi amor se fuera sola. Sin su arco y flechas. Podría lastimarse sin ellos. Oh, Dios mío. Dejando a un lado su preocupación, Frank corrió de regreso al sótano. Frank, espera, exclamó Hop Pop mientras se levantaba de la silla y caminaba tras él. Tenemos que hablar. Al salir por la trampilla, Frank estaba armado con su guadaña y su escudo. Llevaba el arco y el carcaj de Anne. ¿A dónde se fue?, exigió saber. Frankie. Pop, pase lo que pase, no me importa. Solo necesito encontrar a Anne, dijo Frank desesperado. Tenía que encontrarla. La necesitaba a salvo en sus brazos, sabiendo que iba a estar a salvo. Frank acababa de empezar una relación con Anne y la idea de perderla era terrible. Está sola sin mí. Dijo que estaría en la cueva, dijo Hop Pop, ablandándose. No podía ocultárselo.
Frank asintió y se dio la vuelta para caminar hacia la puerta principal. Vamos, chicos, tenemos que llegar hasta Anne y traerla a casa. Espera, Frank. ¿Hay algo que deberías? Mira, sea lo que sea, dímelo por el camino. Anne podría estar en problemas por lo que sabemos. Entonces el niño humano salió corriendo por la puerta, dejando a las ranas mirándolos sin comprender. Ya voy, Anne. ¿Soy solo yo o Frank se ha vuelto demasiado protector con Anne desde que se convirtió en su novio? Preguntó Polly. Hablaremos de eso más tarde. Ahora, ranas, a rodar. Dice Sprig mientras usa a Polly como una pelota veloz para salir. Hop Pop suspiró tristemente antes de salir corriendo de la casa también. Sprig tenía razón. Hablarían de ello. Frank tenía razón. Podrían hablar de ello en el camino. ¿Pero podría Hop Pop? Perdió la confianza de Anne. Perder la confianza de Frank sería devastador para la vieja rana. Y, sin embargo, una vez que lleguen a ella, es posible que no tenga otra opción. La verdad saldrá a la luz. Lo mínimo que podía hacer era estar allí cuando ocurriera, en lugar de esconderse como un cobarde. Frank guió a la familia de ranas hacia el bosque en dirección a la cueva. Explicó que él y Anne la habían usado antes de que Wally los viera y alertara a la ciudad. No era como vivir en el sótano de la casa de los Plantar. Era oscuro y apestoso, con insectos que se arrastraban por todas partes e incluso se mojaban con las constantes tormentas. Hop, Pop dijo Sprig, caminando junto a su abuelo, con su hermana sobre su cabeza. Estaban lo suficientemente lejos de Frank como para poder hablar en susurros. Hop, Pop, tienes que decírselo. Lo sé, dijo. Si sigues posponiéndolo, solo conseguirás empeorar las cosas. Lo sé. Bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? No. No lo sé, dijo Hop Pop derrotado. Realmente no había una buena manera de mencionar el hecho de que había mentido y había intentado destruir la única llave que Frank necesitaba para volver a casa con Anne y las otras chicas. Vamos, no os olvidéis de nada, dijo Frank, caminando delante del grupo con expresión decidida. La cueva no está mucho más lejos. Justo después del campo gigante. Oh, recuerdo estos lugares, dijo Sprig. Las tortugas titán deberían estar migrando hacia aquí. ¿Tortugas titán? Sí, tortugas colosales que vienen a Amibia desde tierras lejanas para anidar sus huevos, dijo Hop Pop sonriendo. Han pasado años desde que esas tortugas llegaron a Amibia desde tierras lejanas. ¿Hay otras tierras? Por supuesto, no somos los únicos. Ay, mi rana, dijo Hop Pop completamente conmocionado y horrorizado cuando salieron del bosque y entraron en el claro. Al principio, Frank y los hijos de las dos ranas estaban confundidos hasta que ellos también vieron lo que él vio. Llegaron al valle boscoso que alguna vez fue tranquilo. Llegaron al horror que azotó el valle. Los pájaros piaban en lo alto mientras observaban la carnicería de las tortugas titanes muertas. Su cuerpo estaba destrozado y aplastado, con los huesos saliendo de su piel y sus caparazones destrozados. Los árboles a sus espaldas se marchitaron y murieron. Oh, Dios mío, dijo Frank. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Polly, mientras Sprig la levantaba y la colocaba sobre su cabeza. Parecía asustada. La familia se adentró lentamente en el valle. Ya habían visto matanzas antes, pero estas eran de un nivel que nunca habían visto. Mientras caminaban hacia el baño de sangre, Frank miró a la derecha y se quedó sin aliento al ver a dos tortugas con la cabeza destrozada. Cada una era tan grande como su cuerpo. Sprig saltó por la hierba hasta que aterrizó en el yugo amarillo de huevos aplastados. Disgustado, saltó de él e intentó atárselo. Esto, nunca lo había visto antes, dijo Hop Pop, perturbado por los muchos cadáveres esparcidos por allí. No habían sido tocados por carroñeros ni siquiera por moscas. Anne tendría que pasar por aquí, dijo Frank, temiendo la idea de que su novia viera esto. Frank. El silencio del valle le permitió a él y a los demás escuchar la voz de Anne. Volvieron la cabeza para mirar hacia las zonas de anidación. La vieron correr por la hierba, presa del pánico. Había regresado para intentar regresar a Wartuor, pero había encontrado a su novio y a su familia de ranas en medio de las llanuras, en peligro mortal. Chicos. Gritó, corriendo tan rápido como pudo. Frank y los Plantar se alegraron de verla. Ana. Aléjate. Aléjate, está detrás de ti. Frank y las ranas no sabían a qué se refería. Eso fue hasta que el suelo empezó a temblar y la tortuga titán convulsionada empezó a levantarse detrás de los cuatro.
Fue un gruñido profundo lo que finalmente les hizo darse cuenta de que había algo detrás de ellos. Continuaron mirando a Anne mientras se detenía de golpe a unos metros de distancia. Miraron a los infectados con completo horror y terror. El estado del infectado empeoró rápidamente aún más desde la última vez que lo vio. La carne había comenzado a licuarse y desprenderse de su cuerpo, dejando al descubierto partes de su esqueleto mientras el resto de su cuerpo adquiría un aspecto demacrado. Las zonas intactas de piel se cubrieron de venas palpitantes y pústulas parecidas a furúnculos que pulsaban y burbujeaban de forma audible. El sonido de la piel licuada al caer al suelo detrás del niño y las ranas les puso los pelos de punta. Miraron hacia abajo y vieron que había caído entre ellos. Luego se dieron la vuelta y vieron a la bestia colosal mirándolos con malicia en sus ojos muertos e infectados. Le rugió a Frank y a los Planters. «¡Mierda, corre!», gritó Frank, agarrando el brazo de Hop Pop. Él y Sprig, que llevaba a Polly en brazos, salieron corriendo tan rápido como pudieron. Hop Pop gritó con sus nietos mientras Frank lo arrastraba. Se apartó del camino justo antes de que la enorme pata de la tortuga los aplastara. La tortuga zombie gigante rugió y los persiguió. «Apúrate», le dijo Anne con la mano mientras su novio corría hacia ella. Le agarró la mano cuando la alcanzó y corrieron juntos lo más rápido que pudieron. «¿Qué diablos es esa cosa?», gritó Frank. «Es un zombie. Un zombie de verdad. ¿Este lugar tiene zombies? Odio este mundo. Oh. Yo también lo odio», gritó Polly. «Tenemos que salir de ahí», gritó Frank. «Dividámonos». Hop Pop lo miró como si estuviera loco. «¿Qué? Somos 5 y el 1. Divide y vencerás». «Hagámoslo», gritó Anne. «Niños, esto es una locura». «Confío más en él que en ti», espetó Anne, mirando fijamente a la vieja rana. Entonces vio con el rabillo del ojo que la tortuga saltaba en el aire y se acercaba a ellos. «Divídanse ahora». Anne, Frank y Hop Pop se separaron hacia la derecha. Sprig y Polly se separaron hacia la izquierda. Se apartaron del camino justo antes de que la enorme tortuga se estrellara contra el suelo y excavaran la tierra bajo su peso. Se levantó de nuevo y rugió furioso antes de perseguir a los tres que fueron a la derecha. Sprig y Polly dejaron de correr y jadearon, mirando hacia atrás para ver a la tortuga persiguiendo a Frank, Anne y Hop Pop. «Oh, no». Frank miró hacia atrás y vio que la tortuga todavía estaba sobre su cola. Por suerte, estaba más atrás que antes. Saltaron sobre el cuello de una tortuga muerta, pero los infectados la aplastaron después de ellos. «¿A dónde vamos?», gritó Frank, soltando a Hop Pop para dejarlo saltar junto a ellos. «Tenemos que volver a la cueva», dijo Anne. Los tres llegaron al bosque y se escondieron entre los árboles. El zombi no disminuyó la velocidad, se estrelló contra los árboles y los derribó. «Ah, vamos», gritó Anne. «Sigue adelante», gritó Frank. «Ya casi llegamos». La tortuga infectada rugió, sin importarle que se estuviera arrancando más carne y rompiendo las ramas del árbol muerto que tenía detrás. Era como un tanque Abrams a toda velocidad, y con la resistencia de uno. Frank y Anne zigzagueaban entre los árboles, esquivándolos mientras Hop Pop saltaba de uno a otro. «Cuidado», gritó Hop Pop. Justo cuando estaban cerca de la cueva, Frank y Anne miraron hacia atrás y vieron que la tortuga estaba a punto de aplastarlos. El niño la agarró de la mano y rápidamente la tiró hacia la izquierda, quitándose del camino de la tortuga titán antes de que los aplastara. Hop Pop aterrizó en el suelo con ellos y saltó detrás de los dos niños. «¿Cuánto falta?». «Acabamos de pasarlo», gritó Frank, y los árboles detrás de ellos volaron mientras la tortuga zombie se daba la vuelta para seguir su rastro y los perseguía con rugidos furiosos. «Rápido, por ahí». Frank guió a los demás a través de un árbol con un gran agujero en la base, creando un arco para él, Anne y Hop Pop. Lo atravesaron en el mismo momento en que la tortuga les lanzó la cabeza, pero terminó atascada. «¿Y ahora qué?», preguntó Hop Pop. «Tenemos que volver con los demás y salir de ahí», gritó Frank. Ninguno de los dos se detuvo. «Entonces, mierda». Juntos, los tres corrieron por el borde de un acantilado y comenzaron a caer por un barranco. Anne y Hop Pop gritaron cuando Frank sacó su guadaña. Agarró la mano de Anne mientras ella, a regañadientes, agarraba la mano de Hop Pop. En el momento en que sus pies aterrizaron en la pendiente del barranco, se lanzó hacia abajo y clavó la hoja de la garra del gato infernal en la roca.
detuvo su descenso a solo unos metros de una cornisa. Frank miró a su alrededor antes de girar a la derecha y jadeó. «Miren», exclamó, mirando la entrada de una cueva en el barranco. Empujando sus pies ensangrentados y magullados contra la pared, desprendió la guadaña de las rocas, lo que le permitió a él y a los demás caer en la cornisa. Su momento de alivio llegó a su fin cuando oyeron el fuerte sonido de un árbol arrancado del suelo, seguido del chillido de una tortuga zombie. Frank, Anne y Hop-Pop volvieron a mirar hacia la cima del barranco, y solo para ver a los infectados saltar y deslizarse por el barranco tras ellos. «Adentro», gritó Frank, agarrando la mano de Anne y tirando de ella. Juntos, la pareja y Hop-Pop corrieron hacia la cueva. Se apartaron justo a tiempo cuando la tortuga pasó junto a ellos, levantando polvo por todas partes. El trío observó cómo el enorme zombie se estrellaba contra el suelo, levantando una gran nube de polvo que cubrió todo el fondo del barranco y a la tortuga. Cuando el polvo se calmó, Frank, Anne y Hop-Pop miraron hacia abajo y vieron el gran cuerpo de la bestia, que yacía boca abajo. ¿Está muerto?, preguntó Frank. Por un momento, realmente pareció que habían matado al monstruo. Hasta que su ojo infectado se abrió. La tortuga intentó levantarse de nuevo y se estiró hacia los humanos y la rana vieja, obligándolos a agacharse de nuevo hacia adentro. Sin embargo, ni siquiera pudo alcanzar la cornisa. Sin forma de llegar hasta ellos, la tortuga infectada rugió y golpeó su cabeza contra ambas paredes del barranco, haciéndola sangrar aún más y rugir aún más. Desorientado y con piernas temblorosas, el zombi se desplomó después de quedar inconsciente. Frank miró a su novia, visiblemente jadeante tras el encuentro, y dijo: «¿Anne?», preguntó Frank, más que aliviado de verlo. Su novia correspondió al mismo sentimiento y corrió hacia él y lo abrazó. «Frank», exclamó Anne, feliz de ver a su novio y de que estuviera a salvo con ella. Frank se sumió en un estado de enamoramiento, siempre adorando la calidez que le producía su abrazo. Entonces se despertó y dijo, alejándose del abrazo: «Anne, ¿en qué diablos estabas pensando?», preguntó con gran preocupación. «¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste?». Lo siento, Frank, dijo Anne, dándose cuenta de que debería haberlo traído con ella. «Es que no podía quedarme en la casa, no después de lo que pasó». Se quitó la mochila y la abrió. Los ojos de Frank se abrieron de par en par, conmocionado y confundido, cuando ella sacó la caja de música. La misma caja que se suponía que debía estar con los lentes de contacto de Hop-Pop. «¿Qué?», preguntó. «¿Cómo lo recuperaste?». La niña entonces miró fijamente a Hop-Pop y dijo, mientras señalaba: «Pregúntale». Frank se dio la vuelta y vio a la rana anciana con expresión culpable. «Hop-Pop». Yo, empezó a decir Hop-Pop. Tenía que confesar. Mentí sobre las lentillas. Frank adoptó una expresión de sorpresa. ¿Tú, qué? Cuando supe lo peligrosa que era la caja, tuve que intentar deshacerme de ella. La enterré fuera de la casa. Pero lo peor es que, intenté destruir la caja de música. ¿Qué demonios me estás diciendo ahora mismo?, exclamó el chico humano, intentando comprender esta revelación profundamente perturbadora y devastadora. Se alejó un paso de Hop-Pop. ¿Intentaste destruir la caja de música? Hop-Pop se quedó en silencio. Sí. ¿Intentaste destruir nuestra única oportunidad de volver a casa? ¿De ver a nuestras familias? Frank comenzó a llorar, sintiendo que su confianza en la amable y sabia rana se rompía dentro de él. Anne intentó consolarlo, abrazándolo mientras comenzaba a derrumbarse. No. Frank, escucha, Hop-Pop intentó razonar con él. Por favor, dime que esto es una broma, por favor, suplicó Frank, empezando a enfurecerse por las acciones de la rana contra él y Anne. Cuéntame que esto es una broma, por favor. Era para Spriggy Polly. Frank lo derribó al suelo y le dio un puñetazo en la cara, lo que hizo que Anne jadeara y se tapara la boca. No creía que eso llevaría a esto. Hop-Pop no lo culpó por el puñetazo. Quería que lo golpeara de nuevo. Se lo merecía como castigo, pero necesitaba que Frank lo escuchara. Escúchame, Frank. ¿Qué podrías decir para mejorar esto?, preguntó el chico, con voz dolida y lágrimas en los ojos mientras miraba fijamente y preparaba su siguiente golpe. No hay, escucha. Le gritó el anciano, logrando quitárselo de encima empujándolo en el pecho con las piernas.
Frank se tambaleó hacia atrás, pero Anne lo atrapó. Lo miró con preocupación. ¿Yo solo? Eres un mentiroso, dijo Frank señalándolo. Hop Pop se puso de pie, con lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, pero tienes que entender. ¿Entender que Anne y yo te importamos tan poco? ¿Que preferiste quitarnos nuestra única forma de volver a casa solo por alguna ilusión que tienes? Sin siquiera decirnos por qué. Fue para proteger a Sprig y Polly. Gritó la vieja rana. Hop Pop comenzó a explicar sus acciones. Se llama Caja de la Calamidad. Leí sobre ella en mi sala de estudio y el libro decía que era peligrosa. Ah, sí. Gritó Anne, uniéndose al interrogatorio de su novio. ¿El libro te dijo siquiera lo peligroso que era, Hop Pop? Si es que ese es tu verdadero nombre. Oh, espera. ¿Hop Pop es un apodo? No, no lo hizo. Y aún así, a la primera señal de peligro, decidiste que nos ibas a quitar nuestra única oportunidad de volver a casa. Lo sé. Sé que estuvo mal, pero me asusté y entré en pánico, dijo Hop Pop, con lágrimas corriendo por su rostro. Quería que Frank y Anne comprendieran. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que tú y Anne carguen esa cosa? Sí. Gritó Frank furioso, levantando los brazos. La caja de música es lo que nos trajo aquí. Esa fue la razón por la que fuimos a Neutopia. Es la razón por la que regresamos a Wartuo. Necesitamos conseguir la caja de música para poder encontrar los templos y cargar las piedras. Esto es lo que queríamos. Casi nos cuestas todo. Si perdiéramos esa caja, nunca volveríamos a ver a nuestras familias. Gritó Frank, apretando los puños mientras lágrimas calientes caían de sus ojos. Dejé a mi abuela sola. Y ahora todos van a empezar a pensar, ¿y si no estamos desaparecidos? ¿Y sí? Pero el muchacho detuvo sus palabras, sintiendo temor. Si nosotros... Y menos mal que no lo están, dijo Hop Pop, caminando hacia Frankiane con expresión angustiada. He perdido mucho. No voy a perder más. No puedo. La vieja rana intentó agarrar la mano de Frank. Frank, sabes que tú y Anne sois muy importantes para mí. Pero no lo suficiente para decirnos la verdad. Hop Pop se quedó sin palabras. Yo. El chico apartó la mano de un tirón. Con lágrimas todavía cayendo de sus ojos, Frank miró a Hop Pop con enojo y dijo: Nunca debimos haber confiado en ti. Apenas podía contenerse. Hop Pop se quedó en silencio ante la declaración de Frank, al igual que Anne. Pero ni siquiera podía discutir con Frank. Terminó con Hop Pop en el momento en que le mintió. Al darse cuenta de lo poco que él y Anne le importaban a la vieja rana, Frank se dio la vuelta y se adentró más en la cueva. No llegó muy lejos cuando se desplomó en el suelo y comenzó a llorar, sintiéndose como si sus padres lo hubieran abandonado. Anne, que odia ver a Frank, lo acerca y lo deja llorar en su hombro, mirándolo fijamente con una mirada crítica. Esto hace que la rana mayor baje la cabeza avergonzada. Unos minutos después, el cansancio les venció y descansaron. Cuando Frank abrió los ojos, se encontró en un vacío. No había nada a su alrededor excepto dos colores. Era rojo en el suelo donde estaba parado y se desvanecía en negro hacia arriba. No había nada más que él. Y la tortuga zombie. Los infectados rugieron mientras Frank corría por su vida. Esto no estaba sucediendo. Esto no podía haber sido real. Estaba con Anne y Hop Pop. ¿Dónde estaban? Tenía que encontrarlos. Tenían que alejarse de la tortuga. ¿Dónde estaba su arma? ¿Podía llamar a Leif? ¿Qué iba a hacer? Gritó de dolor, eso fue lo que hizo cuando la tortuga lo alcanzó y mordió el costado de Frank. ¡Ah! Gritó, arrancándose un enorme trozo del torso. Al caer al suelo, jadeó de dolor. Pero no sentía dolor. Sintió que el pico lo desgarraba y le aplastaba los huesos y los órganos, pero era el toque de un fantasma. Se puso de pie y jadeó de horror al ver cuánto le habían quitado. Sus entrañas estaban expuestas, su columna vertebral y sus costillas habían desaparecido, y el resto comenzó a descomponerse. El niño no pudo evitar mirar con horror mientras levantaba las manos y las observaba. Su piel empezó a burbujear y hervir. Luego, como arcilla derretida, comenzó a desprenderse de sus huesos, lo que hizo que Frank gritara de completo terror cuando vio su esqueleto. Pero pronto, incluso su rostro se pudrió ante sus propios ojos. Frank. El grito de Anne atrajo su atención hacia ella. ¡Ayúdame!
Anne gritó, colgando boca abajo, con las piernas en la boca de la tortuga. Sus extremidades se rompieron y perdió sus piernas. Al caer al suelo, Anne volvió a gritarle a Frank antes de que su carne comenzara a derretirse rápidamente de sus huesos. Frank. Ah. Frank se despertó sobresaltado de su pesadilla. Vaya, está bien. Frank jadeó de miedo y sacó su cuchillo. Sin embargo, para su alivio, no fue el zombi, sino Polly y Sprig quienes lo despertaron. Era de noche, pero habían llegado a la cueva. Sprig. Polly. Gritó Frank, agarrando a los dos niños que consideraba sus hermanos y abrazándolos con fuerza, aplastándolos y cortándoles el suministro de aire. ¿Están bien? No puedo ir respirar y... Está bien, lo siento, dijo, bajando a sus amigos. La conmoción despertó a Anne y a Hop Pop. Vio que ella estaba bien y que no se estaba muriendo como en su sueño. Anne. Vaya. Anne se sorprendió al sentir que Frank la abrazaba con fuerza. Bueno, ¿no es un buen día? Lo siento. Solo, necesitaba saber que estabas a salvo, dijo, llorando levemente por el sueño traumático. Anne estaba confundida por esto, pero aún así le acarició suavemente la cabeza. ¿Qué están haciendo aquí, niños? Susurró Hop Pop en voz alta, dirigiéndose a sus nietos. No deberían estar aquí. Bueno, cuando no regresaste después de que se puso el sol, tuvimos que venir a buscarte, dijo Sprig. Eso no importa. Nada más debería importar mientras estés a salvo, dijo, atrayendo miradas enfurecidas de Frank y Annie hacia él. Sí, nada en absoluto, dijo Frank, poniéndose de pie y ayudando a Anne a ponerse de pie. No, no quise decir. Detente, dijo Anne. No quería oírlo. Los dos humanos caminaron hacia la entrada de la cueva, queriendo alejarse de la vieja rana mientras Sprig y Polly observaban. Miraron a su abuelo. Entonces, ¿les contaste lo que hiciste, preguntó Polly. Hop Pop suspiró avergonzado. Sí. No puedes culparlos por estar enojados contigo, ¿sabes? Dijo. Lo que hiciste fue, simplemente horrible. Lo sé, dijo Hop Pop. Ni siquiera sé cómo compensarlos. ¿Qué tal si salimos de esta situación y luego podemos pensar en ello? Dijo Sprig, recibiendo asentimientos de los miembros de su familia. Mientras tanto, Frank y Anne salieron de la cueva y miraron hacia el barranco. En el mismo lugar exacto donde la vieron por última vez, la tortuga infectada seguía allí, aparentemente muerta. Esto significaba que finalmente estaban todos a salvo. Muy bien, esta es nuestra oportunidad, dijo Frank, mirando a Anne y a las ranas. Si tenemos cuidado, podemos trepar por el costado y salir de aquí. Bien, dijeron todos excepto Hop Pop. ¿Qué? No. Hop Pop saltó rápidamente frente al chico y le bloqueó el paso por la pendiente. Estaba decidido a demostrar que era confiable nuevamente y presentó una nueva idea. Es demasiado peligroso. ¿Por qué no caminamos por el barranco hasta que termine? Sí, ¿y por qué deberíamos confiar en ti? Susurró Frank con dureza. Por favor, Frank, solo estoy tratando de mantener a todos a salvo, dijo Hop Pop. Anne se burló y dijo. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que eso no es mentira? La discusión se disolvió cuando Polly se acercó de un salto y se colocó entre ellos. Chicos, vamos a dejar de lado esta desconfianza, pidió. Sigamos con la idea de Hop Pop. Frank y Anne se miran el uno al otro. Claramente, a ninguno de los dos le gustaba la idea de seguir el plan de Hop Pop. Todavía estaban increíblemente amargados por su mentira, incluso cuando les dirigió una mirada triste de cachorro anciano. Sin embargo, con Polly e incluso Sprig a bordo, no tenían muchas opciones. Está bien, dijo Frank. Juntos, todos descendieron por un lado del barranco por un borde estrecho. Sprig cogió a Polly y la sostuvo. El grupo se mantuvo cerca de la pared. El descenso tuvo que hacerse con pasos lentos y cuidadosos, sobre todo cuando uno de los pies descalzos de Frank tiró una pequeña piedra al borde. Todos observaron con creciente miedo y ansiedad cómo rebotaba contra el costado de la pendiente extremadamente inclinada. Contuvieron la respiración y estaban listos para comenzar a correr de regreso a la cueva cuando aterrizó en el suelo. El sonido del impacto resonó en el barranco. Sin embargo, no despertó al zombi. Todos suspiraron aliviados. Sigan adelante, dijo Frank, agarrando la mano de su novia y tirándola mientras él y las ranas continuaban su descenso. Todo mientras miraban la piel burbujeante del cadáver viviente.
Tras saltar por una serie de rocas, los 5 lograron finalmente llegar al fondo del barranco. Ahora estaban justo al lado del cuello del zombi. Manteniendo la vista fija en la piel burbujeante y podrida, se movieron con cautela alrededor de la gran bestia. Era más que repugnante. Parecía como si estuviera viva, pero no lo estaba. Una jungla de enfermedad y putrefacción biliar. Y olía peor por el calor. Finalmente lograron pasar el cráneo. Ahora libre del zombi y con un camino para salir del barranco, Hop Pop sonrió a Flankiane, pensando que todo estaba perdonado. Era viejo, pero todavía ingenuo como para sentirse así. Ambos humanos le fruncieron el ceño y se dieron la vuelta para alejarse, dejando a Hop Pop sintiéndose deprimido y aún más culpable mientras su nieto le daba palmaditas en la espalda. La familia caminó junta por el barranco y ninguno de los dos miró hacia la cueva ni hacia el zombi. Ninguno de los dos miró a Hop Pop, cuyas mentiras devastaron la confianza de los humanos en él y sacudieron los cimientos de su amistad. Todo lo que querían hacer era volver a casa. Y así, 5 de ellos se alejaron de puntillas, solo para escuchar a la tortuga gruñir y el suelo temblar mientras se levantaba. Frank miró hacia atrás y jadeó. Cuidado. Agarró a Anne y rápidamente la apartó del camino mientras las ranas saltaban para esquivar la cabeza de la tortuga que descendía y agrietaba la tierra bajo su pico. La tortuga infectada levantó la cabeza y gritó. Muy bien, eso es todo. Gritó Frank, soltando la mano de Anne y haciendo una pose de anime. Poder de anime. Activa. Cuando no pasó nada, miró a su alrededor. Luego miró a Leif, que apareció frente a él. ¿Vas a ayudar o qué? La tortuga volvió a rugir, con el cuerpo más dañado que antes. Se giró hacia los humanos y las ranas, pero Anne le disparó varias flechas en la cara, incluida una que le dio en el ojo derecho, lo que hizo que el zombi gigante gritara de dolor. Vamos. Vamos. Gritó Anne, agarrando la mano de Frank con la que tenía libre y alejándolo del infectado. Juntos, ellos y los plantar comenzaron a correr tan rápido como pudieron por el barranco. Su forma era la de una serpiente, que se movía y se movía. Los humanos y las ranas dieron amplios giros, uno tras otro, mientras la tortuga los seguía. Su velocidad seguía siendo la misma que cuando los perseguía antes. Esta vez, sin embargo, estaba empezando a alcanzarlos. Frank miró hacia la pared que tenía a su izquierda. La luz de la luna brillaba sobre el barranco. La sombra del zombi estaba ahora junto a él y a los otros. Sin embargo, cuando tomaron una curva más cerrada a la derecha, la tortuga no pudo hacer el giro sin chocar contra la pared, lo que provocó que el barranco retumbara antes de continuar su persecución. Sin importarle en absoluto que el barranco comenzara a estrecharse, los lados de su caparazón rasparon contra las paredes rocosas. Allí. Gritó Sprig, señalando hacia adelante. Delante de ellos había una grieta y al otro lado una llanura abierta. El pasadizo era angosto, demasiado angosto para que la tortuga pudiera pasar. Ya casi llegamos. Gritó Frank. Sigue adelante. La tortuga volvió a rugir, bajó la cabeza y acercó el pico al suelo. Se acercó. A Frank le ardían las piernas. Era la vez que había tenido que correr más tiempo. No podía detenerse. La tortuga se acercaba, aunque el barranco se estrechaba. Entonces, Frank, Anne, Polly, Hop Pop y Sprig salieron corriendo de la grieta y se dirigieron hacia las rocas planas. La cabeza de la tortuga se lanzó tras ellos, pero su cuerpo ancho y enorme quedó atrapado dentro de la grieta, dejándola rugiendo impotente y agitando el cuello. Al darse cuenta de que ya no los perseguían, Frank, Anne, Sprig, que todavía llevaba a Polly, y Hop Pop dejaron de correr. Se dieron la vuelta, pero saltaron hacia atrás cuando el largo cuello de la tortuga se estiró para intentar morderlos con el pico. Sin embargo, fue inútil. Se había quedado encajada en la estrecha grieta. Rugía furiosamente hacia los 5 mientras intentaba empujarse y avanzar. Hundía los pies en el suelo mientras usaba la cabeza para golpear las paredes con todas sus fuerzas, tratando de liberarse. Mientras se oían fuertes golpes y la tierra temblaba, Frank no pudo evitar sonreír. Ya está, se acabó. Dijo aliviado. Sí, dijo Hop Pop. Los 5 se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse del zombi atrapado. La tortuga volvió a gritarle a los vivos como si los desafiara a regresar y dejar que los matara. Sin embargo, mientras se alejaban, Frank miró y vio lo que había más adelante.
Miró a su alrededor, a las altas paredes de la gran depresión en forma de cuenco en la que se encontraban, lo que le hizo darse cuenta de que estaban dentro de una caldera enorme, creada hace mucho tiempo a partir de un volcán que entró en erupción y se derrumbó. Había dos entradas dentro de esta caldera en forma de cuenco. El zombi estaba bloqueando la primera y la otra estaba justo enfrente. Entre él y el grupo había varios géiseres llenos de lava fundida. Frank habría preguntado si ese campo de géiseres seguía activo. Eso fue hasta que uno de ellos hizo erupción a varios metros de altura. Los humanos y las ranas miraron hacia arriba y jadearon de miedo y conmoción, y se quemaron cuando las gotas cayeron sobre ellos. ¡Ah! Gritó Anne cuando su cabello empezó a incendiarse. A pesar de su propio dolor y de que las ranas saltaban y se daban palmaditas, Frank se tomó el tiempo de apagar el fuego de Anne. Los dos se sonrojaron y se sonrieron el uno al otro, hasta que su momento romántico terminó con dos erupciones más de dos calderas más. Se oyeron más estruendos antes de que Frank mirara hacia abajo. El suelo empezó a agrietarse bajo sus pies. Y esas grietas se extendieron por todo el suelo de la caldera más grande. Bien, ya está. Tenemos que encontrar otra salida, dijo Frank por encima de las erupciones, al darse cuenta de la inestabilidad de la zona. Así que tomó la mano de Anne y comenzó a retroceder. Sprig, Polly y Hop los siguieron. La vieja rana se dio cuenta de que había empeorado las cosas al hacerlos ir por ese camino. Y estaba a punto de empeorar mucho. El zombi chilló de pura rabia y odio mientras luchaba por liberarse. Sobre todo al ver que su presa regresaba. Su necesidad de matarlos anuló todas las demás necesidades. La plaga quería matar. Y matará. Y entonces, sucedió. Los lados del caparazón se agrietaron y se rompieron, dejando al descubierto dos agujeros en ambos lados. El árbol que tenía encima de la espalda fue arrancado junto con las raíces, llevándose consigo la mayor parte de los caparazones, a excepción de las vértebras. Todo esto lo hizo la tortuga bajo el control de la plaga. Es una locura permitir que la bestia se rompa su propio cuerpo para liberarse. En el momento en que las grandes patas de la tortuga tocaron el suelo, rugió y reanudó la persecución de los humanos y los planters. «Oh, dame un respiro», gritó Polly. Todos gritaron y corrieron hacia los géiseres de lava. El zombi estaba muy cerca, y su enorme tamaño y peso agrietaban el suelo bajo sus pies con cada paso que daba. «¡Ah! Todos vamos a morir», gritó Sprig, todavía cargando a Polly, mientras él, su hermana y Anne gritaban y corrían alrededor de un geyser. La tortuga infectada iba a atropellarla, pero el pozo entró en erupción, enviando un geyser de lava a su cuello y quemándolo gravemente. Levantó la cabeza hacia atrás y rugió hacia los cielos. Entonces la tortuga titán, una criatura tan grande y pesada que reformó el suelo por donde caminaban, hizo lo que parecía imposible. Saltó. Frank miró hacia atrás con absoluto horror cuando aquella cosa saltó hacia el cielo y atravesó el campo de géiseres de lava en erupción. Parecía como si el diablo hubiera poseído a la bestia muerta y la hubiera hecho venir hacia él como un demonio murciélago del infierno. Aterrizó detrás de Frank y los demás, atravesó la corteza rocosa y cayó en la lava que se encontraba debajo. El suelo se destruyó alrededor del punto de impacto y la lava se elevó, rompiendo también el aplastamiento. Frank y Anne estaban en una gran roca, mientras que los plantar estaban en la otra. Juntos, montaron la ola resultante hacia un terreno más seguro, saltaron cuando sus plataformas chocaron contra el otro lado y aterrizaron juntos. El zombi rugió y bajó la cabeza, golpeando la tierra entre los humanos y las ranas antes de hundirse nuevamente en la lava. «Está muerto», gritó Polly. «No. Vamos», gritó Hop Pop, agarrando a sus nietos y comenzando a correr hacia la salida. Frank recogió a Anne y los dos estaban a punto de correr también cuando la bestia reapareció y rugió hacia el cielo, visiblemente quemada pero no menos decidida a matarlos. «¿Por qué no te mueres?», gritó Anne. Ella y Frank saltaron para apartarse cuando el monstruo bajó la cabeza y los aplastó de nuevo. Salieron del camino justo a tiempo y corrieron siguiendo a las ranas hasta la estrecha grieta que era su salida. No vieron a la tortuga titán infectada hundiéndose nuevamente en la lava. Hop Pop, Sprig y Polly llegaron al otro lado de la caldera. Miraron hacia atrás y vieron que Frank y Anne seguían corriendo hacia ellos. «Niños, apúrense», gritó Hop Pop. «Vamos, puedes hacerlo», se unió Sprig. «Se fue», gritó Polly también. Pero no fue así.
De repente, la tortuga zombie gigante apareció en el suelo frente a su presa, enviando a Frank y Anne al aire. Frank. Anne. Gritó Hop Pop con miedo absoluto, mientras observaba cómo las dos personas a las que había perjudicado tan profundamente caían en su perdición. No. Sin embargo, por suerte aterrizaron en las pocas partes del caparazón que todavía estaban intactas. Frank aterrizó cerca del borde del enorme agujero sobre su espalda, donde alguna vez estuvieron las raíces del árbol en su relación simbiótica. Al mirar hacia abajo, se quedó atónito al ver el vacío puro dentro del caparazón de la tortuga. Sin embargo, no estaba completamente vacío, ya que la lava comenzó a verterse en el caparazón desde los agujeros laterales. Frank. Tenemos que irnos. Gritó Anne, agarrando el brazo de Frank y tirando de él para que la acompañara. El titán apestado rugió de nuevo antes de que su cabeza se estrellara contra el suelo de nuevo. Usando su cuello como rampa, alcanzaron la cabeza de la tortuga y saltaron de ella, evitando ser comidos o mordidos. El monstruo gritó a la pareja mientras llegaban al otro lado del campo de géiseres ilesos. Chicos. Exclamó Sprig con alegría y alivio mientras saltaba hacia ellos con Polly. La rana aterrizó en los brazos de Frank mientras que Sprig aterrizó en los de Anne. ¿No me das un abrazo? Preguntó Hop Pop, solo para recibir miradas de decepción. Sin embargo, aún no había terminado. Al salir de la lava con una apariencia roja carbonizada, la tortuga titán plagada rugió hacia los cinco. No había terminado. En un intento por perseguir a su presa, saltó de la lava y aterrizó en el suelo. Sin embargo, el piso del campo no pudo soportar su peso y simplemente se dejó caer hacia atrás. Nadie quería preguntar si la tortuga finalmente había muerto. Estaban seguros de que así era. Pero justo cuando estaban a punto de dar un suspiro de alivio, esta salió de la lava de nuevo y aparecieron pequeños fuegos en diferentes partes de su cuerpo mientras intentaba salir. Nadie iba a ayudarlo. Solo observaba cómo la piel de sus extremidades delanteras se derretía. Sus intentos de escapar se vieron frustrados por la pérdida total de sus extremidades delanteras en la lava. Completamente atrapada, la tortuga estiró la cabeza hacia el cielo y aulló de dolor y furia enloquecida. Incapaz de liberarse de la locura que había consumido su mente y su cuerpo, un destino terrible que provocó la muerte de muchas personas y que habría acabado con las vidas de Frank, Anne y los Plantar. Reproducir música. Primal S1 banda sonora oficial muerte trágica. Entonces, ¿por qué estaban tristes? ¿Triste por un monstruo? ¿O apenado por la pobre bestia que se convirtió en un monstruo por una plaga que nadie entendía ni quería entender? Todo lo que pudieron hacer fue detener finalmente a la tortuga. Su cuerpo estalló en llamas mientras solo podía aullar de dolor y furia enloquecida. Frank, Anne y los Plantar observaron con simpatía cómo seguía rugiendo. El humo y las brasas danzaban a su alrededor, todo ello procedente del cadáver viviente en llamas que finalmente estaba gritando su último grito de muerte mientras sus cuerdas vocales eran incineradas. Toda su ira, dolor y culpa se olvidaron durante ese único momento de fe mientras lo veían empezar a morir. Cuando finalmente murió, el cuerpo de la tortuga titán se desintegró en cenizas y voló hacia el cielo nocturno. El viento llevó sus fragmentos por toda la tierra. Finalmente, acabó con la plaga. Frank observó cómo las cenizas se alejaban volando antes de notar que una sola brasa caía hacia él. Con una fascinación morbosa, levantó la mano y dejó que la chispa cayera sobre su palma. Los últimos restos de la tortuga mientras perdía su brillo y se convertía en otro trozo de ceniza. Las lágrimas cayeron del rostro de Frank y cayeron sobre las cenizas. Parpadeando, volvió a mirar el campo de lava, observando el fuego que aún ardía mientras salían nubes de humo de él. Mientras miraba, Frank tomó la mano de Anne y la sostuvo. Necesitaba sentir su piel sobre la suya. Necesitaba saber que ella estaba allí. Esto era real y que todavía estaban vivos. Estaban vivos y no estaban infectados. Necesitaba saber que ella estaba bien, pero no estaba seguro de si él lo estaba. Qué tontos habían sido al pensar que iban a tener un feliz regreso a Wartuo. Se habían descubierto mentiras y la confianza se había hecho añicos. Pero, sobre todo, él y Anne todavía estaban en Amibia. Estaban fuera de los muros de Neutopia, y esta noche era un recordatorio de cómo era realmente la vida en la naturaleza. Este es un recordatorio del horror implacable y el salvajismo que descansaban en Amibia como un dragón dormido. Este no era un mundo de fantasía lleno de maravillas e imaginación como en las películas que veían en la Tierra. Esto no era la Tierra Media ni Hogwarts.
Este mundo no era como Marky imaginaba que era. Este era un mundo que solo hablaba un idioma, y ese era la muerte.